Gracias. ¿Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos? Dios les bendiga. Antes que nada, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir palabra de Dios, y en una fecha muy especial, Semana Santa. Estaremos hablando del tema en general que tiene que ver con personajes de la crucifixión. Claro que estaremos hablando de Jesucristo, pero vamos a analizar por ahí algunas cuestiones con algunos involucrados con la pasión de Cristo, sí, principalmente los antagonistas. El día de hoy estaremos hablando de Caifás, el sumo sacerdote. Lo acabamos de leer en capítulo 11 de Juan. Leímos algo de él y luego posteriormente vamos a estar tocando algunos otros versículos que por ahí nos den un poquito más luz en cuanto a esto, ¿sí? Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver quién era Caifás, qué papel estratégico jugó en la condena o en la sentencia a muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar por ahí también sacando alguna reflexión que nos ayude a darle una práctica a cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿sí? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Le invito a que por favor incline su cabeza y ore conmigo. Acompáñenme a orar. Nuestro buen Dios, gracias le damos en esta hora, Señor, en esta tarde noche, Padre. Gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Y en esta hora, Padre, estamos suplicando, mi Dios, que usted nos dirija con su Santo Espíritu, que usted, Padre Santo, hable a nuestros corazones y que podamos entender su palabra que va a ser expuesta a continuación. Guíe mis labios, Señor, mis pensamientos, y también, Padre Santo, que mis hermanos, Señor, puedan ser alimentados y también puedan aprender. Y que presurosos, Señor, cada uno de nosotros pongamos por obra, seamos atentos a su palabra y pongamos por obra, Señor, lo que usted quiere de nosotros. Bendíganos en la exposición de su palabra a cada uno de los que estamos aquí en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Caifás, el sumo sacerdote. Caifás, el sumo sacerdote. Por ahí tenemos algunas diapositivas, hermanos, que por ahí vamos a estar compartiendo con ustedes para que nos ayuden a ubicarnos un poquito en la conferencia. Pero de entrada déjenme les platico, hermanos, en esta conferencia voy a compartir con cada uno de ustedes un poco del perfil del sumo sacerdote Caifás, ¿sí? Su accionar en la pasión de Cristo, y vamos a terminar dando una aplicación práctica para cada uno de nosotros. Sin más, vamos a hacernos una pregunta como primer punto, hermanos. ¿Quién era Caifás? ¿Qué ha leído usted de Caifás? Bíblicamente, ¿ha estudiado algo acerca de este hombre, de este sumo sacerdote, de este judío llamado Caifás? ¿Ha leído algo? Seguramente lo tiene ubicado por la lectura de los evangelios, algo de Hechos también, pero es posiblemente que usted lo tenga muy bien ubicado también por las películas que se ven cercanas a esta fecha, ¿verdad? Caifás, déjenme decirle, Josefo, hermanos, un historiador de los tiempos de Jesús, dice que él se llamaba José Caisab, que se traduce como Caifás, ¿sí? José Caifás fue un sumo sacerdote contemporáneo de Jesús. Es citado varias veces en el Nuevo Testamento. Mateo lo cita en el capítulo 26, Lucas lo cita en el capítulo 3, en el 11, en el 18, Juan lo cita también en el capítulo 11, en el capítulo 18, el libro de Hechos también lo cita, hermanos, en el capítulo 4, y el historiador Josefo, como les comentaba, hermanos, en un documento que se llama, si mal no recuerdo, se llama Historia Judía, ¿sí? Él menciona lo siguiente. Dice que Caifás accede al sumo sacerdocio alrededor de la edad, del año 18.
nombrado por Valerio Grato, y que fue después Viterio quien lo entronó hasta el año 36, ¿sí? Eso fue lo que duró el periodo de Caifás como sumo sacerdote. Estaba casado, se dice, hermanos, que estaba casado con la hija de Anás. ¿Quién era Anás? Anás también era un sumo sacerdote. Y también, según Josefo o Flavio Josefo, Anás había sido el sumo sacerdote entre los años 6 al 15. De acuerdo con esos datos, hermanos, conforme a lo que señala también el Evangelio, Caifás era el sumo sacerdote cuando Jesús fue condenado a morir en la cruz. O sea, era el tiempo de la pasión de Cristo, ¿sí? No solamente tenemos este encuentro donde Caifás, hermanos, incita por ahí al Sanedrín a sentenciar a Jesús a muerte. Más encuentros en el pasado tienen por ahí este Jesús. Ahora, a un dato importante, hermanos, ¿sí? Fue un sumo sacerdote judío de la secta de los saduceos. Ojo, eso es importantísimo. Que vivió durante el reinado del emperador César Augusto, según en las escrituras canónicas cristianas. Fue uno de los líderes de la conspiración que logró la condena de muerte de Jesús de Nazaret, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, que recordemos que él era de la secta de los saduceos? ¿Alguien se acuerda una de las cosas que creían los saduceos, o que no creían, mejor dicho, hermanos? ¿Sí? Ellos no creían en la resurrección, ¿sí? Y el capítulo 11, el contexto de lo que acabamos de leer, es la resurrección de Lázaro, ¿sí? ¿Sí estamos más o menos situados? Entonces, posteriormente a la resurrección de Lázaro, digamos que la resurrección de Lázaro, hermanos, fue la gota que derramó el vaso. Para este tiempo, Jesús ya había hecho muchísimos milagros. Ya su testimonio había crecido, no solo en Jerusalén, no solo incluso en las regiones de Israel, sino su fama o su testimonio ya había ido más allá de las fronteras. Ya las personas se agolpaban para venir a escuchar a Jesús, para tocar a Jesús, para recibir palabra de Jesús. Algunos cuantos también, tenemos que decirlo, eran seguidores de Jesús por la cuestión de los alimentos y por el sensacionalismo que causaban los grandes milagros de Jesús. No todos eran creyentes, pero sí su fama, hermanos, se había dispersado. Y cuando se da la resurrección de Lázaro, la resurrección milagrosa de Lázaro, hermanos, en manos de Jesús, pues Caifás, siendo el sumo sacerdote, aprovecha la junta del Sanedrín para poder incitarles a la violencia contra este hombre llamado Jesús, quien es el Salvador del mundo, ¿sí? Pero bueno, él es Caifás. Hay un dato también interesante que Josefo cita, hermanos. Josefo dice que no era normal que los sumos sacerdotes duraran tanto tiempo vigentes, vamos a decirlo así, en el cargo. Sí, algunos duraban incluso 1 año, 2 años, era muy poco el tiempo que duraban los sumos sacerdotes, ¿sí? Los cambiaban constantemente. Pero Caifás, hermanos, quien duró alrededor de 10 años o pasados los 10 años, dice Flavio Josefo, el historiador que les comento, que su relación con Roma, especialmente con Pilato, hermanos, era muy cercana, ¿sí? Era una relación muy cercana donde se solapaban los males. Tanto Pilato, hermanos, que era cruel en su andar para con los judíos, y siendo sumo sacerdote Caifás, no abogaba por el pueblo, pero también él siendo cruel con el mismo pueblo judío, siendo solapado por Pilato. Y esto había hecho que ellos tuvieran una muy buena relación política, donde se solapaban mutuamente, y eso había logrado que este hombre estuviera vigente tantos años como sumo sacerdote. Bueno, en el tiempo de Jesús, él era el sumo sacerdote, hermanos, y por ahí se empieza a suscitar esto de la pasión de Cristo, ¿verdad?
Entendemos pues que el contexto es la resurrección de Lázaro. En el versículo 25, hermanos, del capítulo 11 de Juan, Jesús anuncia que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, dice la versión 60, aunque esté muerto, vivirá. Y posteriormente se da el suceso de la resurrección de Lázaro. No importa el tiempo que estaba en la tumba, Jesucristo simplemente mandar quitar la piedra, esta es removida y enseguida da la orden de que Lázaro venga a la vida, el cual levantándose sale fuera de la tumba. Y este es el contexto, hermanos. Este es el contexto. Esto hizo que la preocupación del Sanedrín, incluido Caifás, hermanos, entre ellos, pues dejara de ser algo pasivo o algo, digamos, tolerable hasta el momento, y se juntan, y el Sanedrín comienza por ahí a platicar que qué es lo que van a hacer, puesto que la fama de este hombre, literalmente dicen, si lo dejamos más tiempo a hacer milagros, todos se van a convertir o todos van a creer en él. Y la preocupación, hermanos, la preocupación era que ellos iban a perder su puesto, vamos a decirlo así, de privilegios, ¿sí? La excusa, van a venir los romanos, va a ser un alboroto, van a venir los romanos, nos van a destruir el templo y a toda la nación completa. Es la excusa del Sanedrín, ¿sí? Pero es ahí donde entra Caifás, hermanos, y indirectamente o directamente bajo la soberanía de Dios hace una profecía que viene corriendo desde el Antiguo Testamento, y Caifás la reafirma como sumo sacerdote, aun cuando su corazón estaba lejos de Dios. En este punto vemos cómo Dios, hermanos, es soberano y Él se vale de los medios que Él disponga para poder hacer su voluntad. En este caso, un sacerdote sin Dios, un sacerdote con mucha egolatría, vamos a decirlo así, un religioso sin Cristo, un religioso sin fe, un religioso convenenciero, es usado por Dios para pronunciar palabras importantísimas. Caifás, dentro del Sanedrín, dice, es necesario o es mejor o nos conviene o les conviene a ustedes que sea solo un hombre quien muera por la nación y no toda la nación a causa de un hombre, ¿sí? Vamos a darnos cuenta, pues, hermanos, que aparte de ser un sumo sacerdote, este sumo sacerdote juega un papel clave en la sentencia de Jesús, que es el punto número 2, por favor. Ahí le damos, ¿sí? Caifás, hermanos, es una pieza clave en la sentencia de Jesús. Me gustaría que leyéramos una vez más, hermanos, los versículos, por favor, los versículos 49 y 3. Juan 11, versículos 49 al 53. Y acompáñenme, por favor, con esta lectura. Vamos a hacerlo unidos, hermanos. Dice la palabra: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Entonces, el ánimo, hermanos, estaba cada vez subiendo de tono. Con la resurrección de Lázaro, hermanos, se venía a confirmar lo que Jesús mismo y sus milagros venían diciendo de Jesús. Nadie había hecho los milagros. Dicen los evangelios incluso que las enseñanzas de Jesús eran diferentes a la de los mismos fariseos, o de los saduceos, o de los religiosos de aquel tiempo. En una ocasión un hombre dice: tú enseñas como quien tiene autoridad.
haciendo alusión a que los religiosos de ese tiempo no tenían autoridad, ¿sí? O sea, la fama de Jesús estaba creciendo, y en medio de esto se suscita el milagro de la resurrección de Lázaro, hermanos. Entonces el Sanedrín se junta, y con ellos Caifás, el sumo sacerdote, y juntos acuerdan sentenciar a muerte a Jesús. Debemos destacar tres cosas aquí. Primero, este hombre llamado Caifás literalmente estaba en desacuerdo en el obrar lento a su parecer, a su forma de ver las cosas con el Sanedrín. ¿Sí? Quiero leer la versión nueva traducción viviente, perdón. Estos versículos que acabamos de leer, para que nos dé un poquito más de luz. Dice: Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben nada de lo que están hablando. No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Él está en desacuerdo, hermanos. Para este tiempo, lo voy a mencionar un poquito más adelante, hermanos, pero para este tiempo, incluso ya había cierta división entre los judíos. Ya había un gran grupo de judíos que había creído en el Señor. Los milagros eran palpables, ¿sí? El carácter divino de Jesús era notorio. No era un profeta cualquiera, como había venido antes de él Juan mismo, quien venía con la autoridad de Dios, pero incluso el carácter de Jesús era diferente al de Juan. Juan, siendo un hombre escogido por Dios y un hombre de Dios, con mucha autoridad habló al pueblo, pero Jesús era sin precedentes, hermanos. Y los judíos, parte de ellos, ya habían creído muchos en ellos. Incluso en la resurrección de Lázaro, cuando Jesús manda llamar a las hermanas, María y Marta, algunos de los judíos le siguieron. Algunos de ellos porque se identificaban con la fe de Jesús, pero algunos de ellos también, hermanos, iban solamente para ver cómo hacer tropezar al maestro, para ver qué podían argumentar en contra de él. Estaba dividido. Y cuando el Sanedrín se junta, hermanos, Caifás literalmente les dice: se han movido muy lentos ustedes. La fama de este hombre sigue acrecentando y no hemos hecho nada. Y es ahí donde introduce su idea del asesinato de Jesús. Y dice: es mejor que muera un hombre y que no toda la nación perezca. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que el versículo siguiente, versículo 51, Juan, el escritor del Evangelio, dice que esto que Caifás está diciendo, hermanos, no lo dice por sí mismo, sino que viene de Dios. ¿Sí? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. Segunda cosa que debemos destacar de esto, hermanos. Profetizó que Jesús había de morir, ¿sí? Dice Ricardo Garrett, el profesor Ricardo Garrett, el evangelista ve un sentido profundo del consejo de Caifás. Aunque Caifás no lo sabía, Dios lo usa como sumo sacerdote para pronuncia del efecto de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el efecto? Va a morir por el pueblo, por todo el pueblo, e incluso por aquellos que están dispersos. Jesús muere para que otros vivan, dice Ricardo Garrett. Jesús muere para que otros vivan. Y esto lo hizo Caifás, hermanos, sin darse cuenta. Indirectamente, vamos a decirlo así, vamos a pensarlo así. En su egolatría y en su, ahora sí, hermanos, que en su falsa religión,
Él piensa dar una solución a esta posible revuelta, porque era el miedo que tenían. Termina pronunciando una profecía que, como decía hace algunos momentos, viene corriendo desde el Antiguo Testamento. Y tercer punto que debemos destacar de aquí, hermanos, es que convenció a todos su plan. Por eso el versículo 53 dice que desde entonces todos acordaron prender a Jesús y darle muerte, ¿verdad? Dice, así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. ¿Sí? Desde aquel día ya estaba sentenciado Jesús. Solamente iban a buscar el tiempo adecuado, el momento adecuado, la razón adecuada, entre comillas, para poder llevar a la crucifixión o a la muerte al Salvador. Sí, pero desde aquel día ya habían ellos, hermanos, acordado. Ahora, esto lo voy a tocar en la conclusión, pero todavía nos falta un poquito de desarrollarlo más, pero no quiero que lo perdamos de vista. Hermanos, Caifás, como el mismo Sanedrín y los judíos y las personas de aquel tiempo, fueron testigos oculares de los milagros de Jesús. No lo pierdan de vista. Ellos escucharon las enseñanzas de Jesús. Ellos conocieron físicamente a aquel hombre que tenía autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, incluso sobre la misma naturaleza. Ellos presenciaron físicamente a Jesús. Aquí, a este punto de la historia, hermanos, algunos de los judíos, como lo decía hace algunos momentos, ya habían tomado una decisión por Jesús, pero algunos otros habían cerrado ya su corazón. Delante de todos, Jesús era el Mesías. Él ya había autentificado a través de los milagros, sus palabras, sus hechos, que Él era el Salvador del mundo. El ministerio público de Jesús estaba, hermanos, llegando casi a su final. Estamos hablando que solamente faltaban algunos días para la Pascua, o sea, para que se diera la crucifixión de Cristo posteriormente. Para que vinieran las personas de las naciones para contemplar la festividad de la Pascua. Pero aquí, Caifás, hermanos, y este grupo de judíos había cerrado su corazón. Estaban cerca de Jesús. Lo habían visto a Jesús. Lo habían escuchado a Jesús. Seguramente en más de una ocasión se habían sentado a la mesa a platicar entre ellos de Jesús. Pero su corazón estaba cerrado a Jesús. Hay que destacar esto. Le damos por favor a la que sigue, tercer punto. Caifás y el Sanedrín con dudas y divisiones, ¿sí? Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, hermanos, no solamente el fariseo Nicodemo, que se encuentra por ahí en el capítulo 7, o el notable José de Arimatea, eran secretos discípulos de Jesús. José de Arimatea lo encontramos en el capítulo 19. Sino que durante mucho tiempo hubo decisiones a propósito de Él, a propósito de Cristo, claro. Hasta el punto de que en las mismas vísperas de su pasión, hermanos, San Juan pudo decir de que pudo decir de ellos que un buen número creyó en Él. Eso está en el capítulo 12 de Juan, versículo 42. Esto no nos debe de extrañar, hermanos, ¿sí? Puesto que ya habían sido confrontados por la realidad de Jesús. Y un gran número, como dice Juan, un gran número de judíos habían creído en Él, ¿sí? Un buen número creyeron en Él, ¿sí? Entonces ya había divisiones, incluso en el Sanedrín, entre los judíos ya había divisiones. Caifás
ya no estaba tan cómodo incluso entre los suyos. Él se sentía abrumado por los milagros de Jesús, él se sentía abrumado, hermanos, porque si no hacía nada, la fama de Jesús, el ministerio de Jesús, se iba a acrecentar cada vez más, a tal grado que ellos perderían totalmente la autoridad. Ya no tenían autoridad dentro del pueblo, dentro de muchos creyentes, ya no tenían autoridad, pero ellos temían perder su lugar de privilegios y todo lo canalizan, hermanos, con el pretexto de Roma, quien posiblemente iba a mandar a las legiones para destruir tanto el templo como la nación. Ya había divisiones en medio de ellos. El pueblo ya estaba dividido, ¿sí? De ahí, hermanos, de ahí partimos a un punto importante también que tiene que ver con los judíos y la autoridad de Roma. Le damos a la que sigue, por favor. Sí, recordando un poquito de historia en cuanto a eso, hermanos, en el periodo de la pasión de Cristo, no debemos de perder de vista que los judíos o Israel estaba siendo gobernado por Roma, por la prominente Roma de aquel tiempo. Sí, Roma había alcanzado a gobernar muchísimos lugares aledaños a ella, y entre ellos los judíos estaban bajo el imperio romano, estaban siendo conquistados, aunque tenían ciertas libertades, entre ellos, vamos a decirlo así, la libertad de culto. Los judíos podían tener su culto a su Dios, su templo, su lugar especial para la adoración y algunas otras libertades. Roma era quien les gobernaba aún. Roma era quien les había gobernado. Ahora, esto es importante porque, como lo vimos en el capítulo 11 de Juan, desde aquel momento sentenciaron a muerte a Jesús, pero debido al imperio romano que estaba sobre ellos, los judíos, el Sanedrín y el sumo sacerdote no tenían la autoridad para matar a nadie. Ellos no podían matar a nadie, hermanos. ¿Sí? Si hubiera sido por ellos, si hubieran ahorrado, hermanos, estar frente a Pilato, ante el César, y ellos lo hubieran matado incluso en secreto, es muy posible que lo hubieran hecho. Pero debido a el imperio romano, hermanos, ellos tenían que acudir a las autoridades convenientes para poder sentenciar a una persona a muerte. ¿Sí? Ahora, las escrituras dejan en claro que la razón que los judíos ven como justificable para sentenciar a Jesús de muerte es por la blasfemia de que él mismo se hacía Dios, que él mismo decía que era Dios. Esto para el imperio romano, hermanos, no era una razón de muerte. No era una razón justificable para sentenciar a alguien a muerte. ¿Sí? A lo más, hermanos, lo podían azotar, pero posteriormente Jesús hubiera salido libre ante los romanos. Donde sí, hermanos, lograron su acometido de sentenciar a Jesús a muerte, es que buscaron la idea de que Jesús era un alborotador que en su momento, debido a su fama, iba a tener tantos seguidores que le iban a hacer frente a Roma. ¿Sí? Y esa sí era una razón por la cual los romanos podían sentenciar a una persona a muerte. ¿Sí? Mañana vamos a hablar un poquito de esto, de Barrabás, de Pilato. Pero yo quería que entendiéramos también, hermanos, que Caifás, el sumo sacerdote, el Sanedrín, no tenía la autoridad legal, vamos a decirlo así, para sentenciar a nadie a muerte. A nadie. Es por eso que posteriormente van a las autoridades que convenían, ¿verdad? El Sanedrín declaró que Jesús era reo de muerte como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar de muerte a nadie, según Juan 18:31, entregó a Jesús a los romanos acusándolo de revuelta política.
Ahí es donde, hermanos, el delito de Jesús, entre comillas, lo asemeja al delito de Barrabás, que aparte de ser homicida y ladrón, era un alborotador. Mañana vamos a profundizar un poquito en eso, acerca de Barrabás. Pero es ahí donde, por eso Pilato, saca a Barrabás de la prisión y lo pone frente al pueblo junto a Jesús para que el pueblo escogiera a quién poder liberar, a uno de los dos. ¿Sí? Y es ahí donde ellos logran su acometido de sentenciar a muerte a Jesús. Creo que la historia todos la sabemos, ¿verdad? El pueblo o el Sanedrín, con algunos judíos que habían sido acarreados por el Sanedrín, promulgan que dejen libre a Barrabás, al inocente Barrabás, entre comillas, para culpar al delincuente Jesús, dicen ellos. ¿Sí? Y así es como se va relatando, hermanos, la historia bíblica. Así es como se van dando los pasos concretos para que la crucifixión de Jesús sea real. No había de otra manera. Con mentiras, con, vamos a decirlo así, con acuerdos políticos. Se da toda esta baraña para que puedan a un hombre inocente, pecado incluso, pueda llegar a ser condenado de muerte, una muerte injusta. Legalmente era una muerte injusta que Jesús padeciera. Les hablaba un poquito, hace algunos momentos les hablaba un poquito de la conclusión, hermanos, porque es importante que nos demos cuenta que la falsa religión no es garantía, hermanos, de estar bien delante de Dios, ni es garantía de hacer las cosas correctas. Vamos a concluir. Sí, por favor, le damos a la que sigue. Ahí está. Podemos decir, hermanos, que Caifás sería el representante perfecto de la religión corrupta, esa religión que no toma en cuenta a Dios, que es capaz de asesinar cuando sus privilegios e intereses se ven en peligro. Caifás, pudiendo haber conocido del Señor como su Salvador, decidió sentenciarlo a muerte. Chéquense cómo estaba al alcance de él. Él conoció los milagros de Jesús. Fue testigo. Él se dio cuenta, hermanos, amigos, se dio cuenta de la misericordia de Jesús. Él se dio cuenta incluso cómo Jesús trató, hermanos, con amor incluso a los religiosos perdidos de aquel tiempo. Y cómo les dio la oportunidad de una nueva vida a las personas más bajas. Y en su momento Caifás fue confrontado con la realidad de un Salvador, del hermoso Jesús. Pero él decidió sentenciarlo a muerte. Una falsa religión, hermanos, terminará mal seguramente. ¿Qué nos enseña el pasaje? ¿Qué nos enseña el perfil de Caifás? Nos enseña, hermanos, que necesitamos de Dios. Nos enseña que necesitamos ser genuinos en nuestra entrega al Señor y al Salvador. Hacer las cosas como Él quiere. Reconocerle en todos sus caminos, amarle como Dios quiere que le amemos. Caifás nos enseña, hermanos, que a Jesús no se le ferea por una falsa religión. Caifás nos enseña que la necesidad del hombre es el perdón de los pecados y la vida nueva que únicamente Jesús ofrece. Les invito a inclinar su rostro, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor. Gracias porque usted es bueno. Porque a través de la vida de este hombre, Caifás, podemos entender, Señor, que su misericordia es para todos. Entendemos, Padre, a la luz de las Escrituras, que si Caifás se hubiera arrepentido, que si Caifás hubiera venido, Padre, a Jesús
en humildad, reconociendo sus pecados, seguramente Él le hubiera perdonado. Entendemos, Señor, que el hombre sin Cristo está perdido. No importa la religión que éste profese, no importa la religión que éste practique, el hombre sin Cristo está perdido. El hombre es corrupto en su corazón. Dice su palabra que todos hemos pecado, Señor. Que todos somos corruptos de alguna manera. Pero su palabra dice, Señor, que usted muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es hermoso. Y hay esperanza, Señor, para aquel que se ha equivocado. Y hay esperanza para aquel que durante toda su vida ha abrazado una religión solamente, pero que se ha olvidado del Dios de la Biblia, pero que se ha olvidado de aquel Cristo Redentor. Hay esperanza. Hay esperanza para el pecador en Cristo Jesús. Hay esperanza. Sigan orando, por favor. En esta meditación nos hemos dado cuenta y hemos reflexionado acerca de la falsa religión, porque Caifás, vamos a decirlo así, es figura de una falsa religión, de una religión sin Dios, de una religión corrupta. Y yo no sé cuál sea su condición, pero a la luz de las Escrituras podemos entender que la falsa religión, que la religión misma, no nos alcanza para estar bien con Dios. Y precisamente por eso murió Jesús, por nuestros pecados. La buena noticia aquí es que Cristo murió por usted. La buena noticia es que si usted viene a Jesús en arrepentimiento y en fe, Él le va a recibir y le va a perdonar. Y le va a hacer una promesa hermosa de vida eterna. Por eso murió Cristo. Cristo no murió solamente para que lo recordemos cada Semana Santa. Cristo no murió para que lo veamos en una película. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados y para que a través de Él conociéramos la misericordia del Padre. Por eso que en esta hora yo le quiero hacer una invitación a usted. Y la invitación es a que analice su vida. ¿Cómo vive usted? Delante de Dios, ¿cómo vive? Si usted ha abrazado solamente una religión durante lo largo de su vida, yo le invito en esta hora que venga a Jesús y le diga, Señor, gracias porque te entregaste por mis pecados. Y el día de hoy, Padre, yo creo que tú moriste por mí y me entrego a ti. Ahí en su lugar, hable con Jesús y dígale, Señor, yo te necesito porque soy pecador. Y entiendo, Señor, que mis pecados me han apartado de ti. Pero hoy he entendido que moriste por mis pecados, que moriste por mí. Y yo creo, y en su lugar, dígale al Señor, dígale al Salvador cuánto le necesita. Dígale que perdone todos sus pecados. Dígale que tome su vida y que lo ayude o la ayude a caminar de la mano de Jesús en obediencia y en rectitud a Dios. Pero esta invitación también es para aquellos que ya conocen a Jesús. Hermanos en Cristo, no se conformen con ser religiosos. Sean hombres y mujeres apasionados por Cristo. Consagren y entreguen su vida a Dios,
porque Él murió por nuestros pecados. Dice la palabra que Él, siendo justo, murió por nosotros siendo injustos, para darnos promesa de llevarnos con el Padre. Valore el sacrificio de Cristo, mi hermano, y conságrese completamente a Él. Aquí estamos, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor, y gracias, Señor, por este tiempo que usted preparó para nosotros. Bendiga nuestras vidas grandemente y ayúdenos, Señor, a exaltarle y agradecerle con una vida rendida a usted. En Cristo Jesús. Amén.